Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de entrevistas de Pedro Rosillo. Bueno, hoy tenemos a un escritor que se dio a conocer por una obra sobre el 23F y ensayista, nació en 1952 en San Lorenzo del Escorial. Se llama Jesús Palacio. Es periodista, autor especializado en historia contemporánea. Bueno, ha escrito en seminarios como El Tiempo, Interview, Tribuna, Panorama, Más allá de la ciencia y El próximo milenio. Y en los diarios del Mundo, La Razón, el periódico de Cataluña, así como en muchos digitales. Bueno, libros que ha escrito, pues entre otros, Los papeles secretos de Franco, La España totalitaria, 23F, El golpe del CSI, fijaos qué interesante, Las cartas de Franco, Franco y Juan Carlos, del franquismo a la monarquía, y 23F, el rey y su secreto, que creo que fue, no sé si me equivoco, pero fue el libro más vendido, o por lo menos por lo que yo le conozco, por lo que me llegó. Nada más ni nada menos que Jesús Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes, noches. Encantado, Pedro, un placer. Igualmente. Se te dio a conocer por el libro del 23F. ¿Tuviste muchos problemas cuando lo publicaste? Porque realmente diste una información muy atrevida en aquel entonces. Hoy en día Juan Carlos I está denostado, pero cuando lo sacaste la cosa no pintaba tan bien. Sí, no exactamente por el ensayo de 23F, El rey y su secreto, sino por el que publiqué 10 años antes, 23F, El golpe del CSID. Ese sí tuvo muchos problemas y tuve que enfrentarme a una querella criminal con el entonces director general del Servicio de Inteligencia, el teniente general Javier Calderón, que afortunadamente para mí perdió en las dos instancias en las que él presentó esta querella criminal. Y la verdad es que lo novedoso de ese trabajo de investigación, de exhaustiva investigación histórica en base a fuentes orales y a investigación con de ciertos documentos y testimonios orales, es que se cambió completamente la historia de lo que se había narrado hasta ese momento sobre lo que fue el intento de golpe de Estado a través del 23 de febrero de 1981, que no fue una operación de un grupo de militares, guardias civiles, ni que el ejército tuvo una participación directa en el mismo, sino que fue una operación política institucional para modificar el rumbo del sistema de la transición política en España, nacida en la Constitución de 1978, y modificar esta de acuerdo a unos parámetros en los que los líderes políticos, desde la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos, y los partidos políticos, principalmente el Partido Socialista, estaban muy preocupados de la deriva política de los gobiernos de Adolfo Suárez. Eso fue el 23 de febrero de 1981. Y que naturalmente al Servicio de Inteligencia, que fue la parte ejecutiva, activa, operativa de la operación política institucional, no le gustó, y de ahí esa querella criminal que me puso el director general del servicio. A día de hoy, y mirando con retrospectiva, ¿qué pondría en esos libros? ¿Hay algún dato más que podrías añadir o crees que lo pusiste toda la carne en el asador? Grosso modo, del 23F está prácticamente todo integrado en esos dos libros, en otros artículos largos que he escrito, artículos de investigación también, y en pocas cosas más, digamos, relevantes en cuanto a la certificación y constatación que se puede dar como hecho verídico y cierto de que el 23 de febrero fue una operación política, no un golpe de estado de involución, no un intento de golpe de estado de involución y de cambio por unos políticos trasnochados en el franquismo o por unos militares también nostálgicos del mismo, sino que fue una operación política tejida, narrada desde la jefatura del Estado, con la anuencia del rey Juan Carlos, es decir, sin el rey Juan Carlos jamás hubiese habido una operación política de estas características, y sin el concurso principal de los partidos políticos. Desde la propia oposición que tenía el presidente Suárez
con los que eran los varones de su propio grupo político, de la UCD, un embrudo de siglas que no significaban realmente nada, y principalmente del Partido Socialista. Es decir, sin el Partido Socialista tampoco hubiese habido, estos son los dos elementos principales, sin el concurso del rey Juan Carlos y sin el Partido Socialista, jamás hubiese habido una operación política del 23 de febrero. Habla del Partido Socialista. ¿Es cierto esos papeles en donde el Felipe González iba como presidente o, perdón, como vicepresidente? Sí, sí, absolutamente cierto. Ese gobierno de concentración nacional que llevaba el general Alfonso Armada al Congreso de los Diputados cuando fue allí para ser investido jefe del gobierno, de ese gobierno especial, primera vez en la historia que se hubiese tenido lugar, el vicepresidente del gobierno, y había dos vicepresidentes, uno de los vicepresidente del gobierno era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González Márquez, cierto. Había varios miembros más del Partido Socialista, dos miembros activos del Partido Comunista, uno de ellos recientemente muy celebrado, Ramón Tamames, que ha sido el candidato a ser presidente del gobierno en la moción de censura que presentó Vox, la segunda moción de censura al presidente Pedro Sánchez, y algunas otras personalidades, algunos ajenos a la política y otros integrados dentro de miembros del arco parlamentario. Era, como digo, un gobierno especial hubiera sido un gobierno especial presidido por el general Armada, que hubiese tenido una duración de año y medio hasta las elecciones de 1983, en las que sin duda alguna el Partido Socialista hubiese alcanzado la jefatura del gobierno y se hubiesen llevado a cabo quizá otra forma de hacer la política, porque lo que quería esta operación política del 23 de febrero era modificar el curso, el desarrollo de la situación política en España, modificar partes sustantivas fundamentales de la Constitución, no solamente el artículo 2 de la Constitución, eliminando el término nacionalidades, sino barriendo absolutamente el capítulo 8 de las comunidades autónomas de la misma y, desde luego, modificando en gran forma parte de lo que se había hecho en el tejido de la estructura del Estado, del desarrollo de la nación. Y también, desde luego, elaborando una reforma constitucional en donde no se hubiese deshilachado de esta forma el tejido de la nación española, hasta llegar a un sentido de deconstrucción nacional, como es actualmente, en donde el concepto, el sentido de nación no existe en España. Entonces, ¿crees que aunque a trompicones, pero le salió bien? No salió bien. Fue un fracaso la operación porque, entre otras cosas, Tejero, al desconocer el sentido político final que tenía esta operación, le negó al general Armada la entrada en el hemiciclo al Congreso. Si el general Armada hubiese entrado en el Congreso, donde estaba previsto, porque eso ya se había pactado previamente con los líderes políticos, Felipe González, miembros de las minorías políticas nacionalistas y con líderes de la Alianza Popular, Coalición Democrática, y con algunos otros miembros políticos del centro de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, pues la corrección política entonces del sistema hubiese tenido unas consecuencias muy diferentes a lo que ocurrió tras el fracaso de la operación. Es decir, es cierto que la operación blinda la figura del rey como el salvador de la democracia. Dentro de este fracaso se produce un término de victoria hacia la jefatura del Estado del rey, en donde sale reforzado, pero sale muy perjudicado el ejército sin tener las Fuerzas Armadas, sin tener absolutamente nada que ver, porque no fue una operación militar, fue una operación política en donde se valió exclusivamente de unas personalidades militares por su vinculación expresa del rey Juan Carlos. Pero no había un ejército detrás. El ejército es absolutamente
ausente de la operación, fue un actor pasivo, como fueron la mayoría de los españoles, contemplando lo que podían por la radio, después por la televisión, cuando la unidad militar que estuvo en televisión española dejó los estudios de televisión española, siguiendo los acontecimientos que estaban ocurriendo, o por a través del teléfono, en conversaciones que el rey y tanto el general Armada mantenían con los capitanes generales de cómo estaba la situación militar en las diferentes regiones militares en España. Pero eran absolutamente contemplativos y pasivos. Ninguno tuvo una actuación directa en la operación político-institucional del 23 de febrero. Lo que sí ocurrió posteriormente es lo que se dio en llamar lo que yo he definido, denominado los 25 años, un periodo de 25 años del golpe de Estado psicológico del 23F. Eso duró exactamente hasta la llegada del presidente Zapatero a la presidencia del gobierno. Ahí se modifica la situación política en España, de esta deriva, digamos, de cuasi normalidad con los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar, pero a partir de Zapatero se modifica hacia un rumbo también diferente en el desarrollo del propio sistema político, que es en lo que estamos actualmente. Es decir, se rompe la estructura del régimen constitucional del 78 para llevarlo hacia otro sitio, que es en el que estamos ahora con el presidente Pedro Sánchez. Lo que se puede decir es que del régimen constitucional del 78 en España hoy queda exclusivamente la estructura del sistema de los partidos políticos, pero queda muy poquito del régimen del 78 porque se ha demostrado con un desarrollo en corrupción del propio sistema que ha fracasado estrepitosamente. ¿Por qué crees que Tejero no habla? Quiere decir, tienen ya casi 90 años, un hombre ya que lo tiene todo hecho en la vida, está retirado. ¿Por qué no habla y da su testimonio, ¿no? Y hace un último servicio por la nación, ¿no? Si tanto la ama, ¿no? Equivocado o no, de una forma equivocada o no, ¿no? Pero lo que no se puede negar es que él lo hacía por convicción. ¿Por qué ahora ya no habla? No, yo creo que el teniente coronel Antonio Tejero Molina ha hablado y ha dicho muchas cosas. Y ha dicho lo que él piensa y lo que él cree que fue aquella operación, ¿no? Pero porque él tampoco tenía el conocimiento, el trasfondo político de la operación, Tejero lo desconocía. De ahí su negativa a permitir que el general Armada entrara en el hemiciclo al Congreso de los Diputados. Esa es la cuestión principal. Eso es él lo desconocía. Tejero es un jefe operativo del 23 de febrero, que lo escoge el CSIC, lo busca, por tener una significación tan personal en él, como que era un jefe respetado y que era seguido por sus subordinados. Y de hecho, los guardias civiles que van al Congreso de los Diputados, ninguno de ellos, porque Tejero no tenía mando activo de ningún tipo, estaba a las órdenes directas del director general de la Guardia Civil, le siguen sin poner absolutamente ningún problema. No era su jefe directo, sin embargo lo siguen porque creen en él, como creían los militares, soldados, el ejército español, militares, la Guardia Civil, que estaban en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco. Es decir, esas eran las características del teniente coronel Tejero. Un hombre firme, de mando y de crédito. Y por eso lo escogen. Lo escogen además por ser una persona que sea abiertamente, se ha posicionado en una postura de crítica hacia la mala deriva ya que estaba llevando el sistema político naciente de la transición política en España, desde los años 76, 77, 78 en adelante, hasta el diciembre del 81. Es decir, pero Tejero es un jefe operativo, es una parte del entramado cómo se desarrolla la operación político-institucional del 23 de febrero, pero desconoce la parte política. A él le dan unas instrucciones, él las cumple y además las desarrolla bien,
tiene éxito en la toma del Congreso de los Diputados. No hay heridos como se le pidió, que no hubiese derramamiento de sangre, que no hubiese heridos, eso lo cumple. Y lo que ocurre es que él desconoce el trasfondo político, y eso es a lo que Tejero, cuando se entera y conoce que hay miembros del Partido Socialista y del Partido Comunista en la lista de gobierno, es por la que se niega tajante y radicalmente a que el general Armada ingrese en el hemiciclo para ser investido jefe del gobierno, en ese gobierno especial de concentración nacional. ¿Estuvo más activo el ejército norteamericano incluso que el ejército español, el 23F? Bueno, el ejército norteamericano, más que el ejército, el secretario de Defensa y, por lo tanto, el Pentágono y la parte activa de defensa a través de las bases militares estadounidenses o de operaciones conjuntas que había, sobre todo en la derrota de Torrejón, sí que tenían conocimiento previo porque se lo habían comunicado a los... Hay dos partes principales en las que España cuenta exteriormente a sus aliados que va a ocurrir una operación política de ayornamiento, es decir, de reconducción del sistema político, que no va a ser, por lo tanto, un golpe de involución democrática en España, sino que va a ser para reforzar el sistema democrático. Y a quien tiene conocimiento de esta operación es, por un lado, los norteamericanos, el embajador entonces norteamericano en España, la cabeza visible de la antena de la CIA en España también, Alexander Haig, que era el secretario de Defensa recién nombrado, porque Reagan acababa de alcanzar la presidencia de los Estados Unidos, y la otra parte es el Vaticano. Son sobre los dos ejes principales sobre los que descansaban las relaciones políticas exteriores internacionales de España en aquel tiempo. Y la anuencia que tienen de apoyo hacia esa operación política es para que se tranquilice internacionalmente cualquier posible reacción que vaya a haber en algunos otros sitios. Y por lo tanto, Estados Unidos había dado una serie de instrucciones de facilitar todo el apoyo posible para que esa operación se llevara a cabo sin ningún tipo de problema. Y eso se consigue, como digo, pues dando esas instrucciones a los elementos operativos de las bases norteamericanas en España, para que incluso hubo desplegado un avión de inteligencia AWACS que tenía la posibilidad de interferir todas las conexiones, las conexiones especiales militares y demás en España, de interceptarlas y para que diversas unidades de la flota, de la sexta flota norteamericana, se acercaron hasta cerca de Valencia también. Estuvieron cerca de la costa a pocas millas. En fin, hay una serie de elementos que iban conllevando esa anuencia exterior necesaria, de la misma forma que es necesaria la anuencia interior por parte de lo que eran las fuerzas, grupos de presión o grupos de poder o grupos que siempre se han denominado poderes tácitos de una sociedad, como era el mundo financiero empresarial, la jerarquía eclesiástica católica, grupos financieros, etcétera, que tendrían conocimiento de la operación, y por lo tanto todo eso se había tejido una malla a través de círculos concéntricos en los que le daban una verosimilitud de que la operación política iba a tener absolutamente un éxito sin posibilidad de que tuviera, vamos, ningún tipo de fracaso. ¿Estados Unidos o la OTAN? ¿La OTAN sabía algo? ¿Intervino o no? ¿O no la OTAN, se le ve? La OTAN no tenemos ningún dato en modo alguno, porque la OTAN además es un elemento, es un apéndice en realidad del poder real que está detrás de ella, y quien la dirige y manda, que son los norteamericanos. Es el poder militar norteamericano quien está
de forma activa, permanente, y lo estamos viendo ahora mismo en el conflicto que se ha desatado en Ucrania, está en manos completamente de los Estados Unidos. No, es a través del Departamento de Defensa y del secretario de Estado, como digo, de Alexander Haidt, es quien tenía el conocimiento. La OTAN en este caso estuvo ajena y ausente, aunque sí lo conoció, fue también pasiva en el asunto, ¿no? España, de hecho, ingresaría en la OTAN a los pocos meses con el presidente Calvo Sotelo, que le dio tiempo, a quien le dio tiempo durante un año y poco más, hasta las elecciones de octubre del 82, para que España ingresara en la OTAN de forma inmediata. La verdad es que recopilando toda la información esta, de este enfoque, da uno como la sensación de que eran un montón de traidores luchando por el poder, ¿no? En donde parece ser que al final Tejero era el único que actuaba por convicciones, ¿no? No, Tejero es un chivo expiatorio de la operación. Es un hombre que cumple de su papel, el que le dicen, el que le dan, el que le otorgan como jefe de la operación. Usted tiene esta misión y la cumple, como he dicho anteriormente. Pero es que después, para que no se interfiriera una operación con otra, hay una operación tejida en compartimentos estancos. Para que no se interfiriera uno con otro, Tejero es el jefe de uno de los elementos, es la parte activa que inicia la operación. Pero quien tenía que consagrar la operación en una segunda parte de ese compartimento estanco, es decir, en una segunda, en un segundo estadio de esta misma operación, es el general Armada, que tendría que reconducir esa violación de la legalidad constitucional que había cometido Tejero al entrar en el Congreso de los Diputados y secuestrar al gobierno y al Parlamento y a toda la mayor parte de la clase política en aquel momento en España, también los senadores dentro del hemiciclo, no se hubiese reconocido jamás una con otra, porque eran elementos en compartimentos estancos. Primera fase de la operación, segunda fase de la operación. Por lo tanto, no, el término de hablar de traidores, lo que se buscaba en aquel momento con aquella operación era reconducir la situación política en España. Es decir, se habían hecho unos análisis por parte de políticos, empresarios, estudiosos, analistas de inteligencia, sobre todo del naciente Servicio de Inteligencia de España, del CSIC, en donde el cauce por la que estaba incurriendo, por donde iba España en aquellos momentos, con un creciente actitud, con una creciente posición del terrorismo de ETA, principalmente, podía desembocar en una situación gravísima de estabilidad y sobre todo también de consolidación del sistema democrático que se había modificado, cambiado en España de un régimen autoritario tras la muerte del general Franco al establecimiento de un sistema democrático desde julio del 76, ¿no? Sobre todo con la llegada del presidente Suárez a la jefatura del gobierno. Bueno, esa situación política había levantado las alarmas rojas, alertas rojas en todas las fuerzas políticas y se había desplegado una campaña de propaganda de todos los grupos políticos en donde prácticamente se estaba clamando por la llegada de un golpe de Estado. Se clamaba por un golpe de Estado. Había crónicas donde decía de qué color será el caballo de Pavía que entre en el Congreso de los Diputados. Estamos 40 y tantos años después de aquello, han cambiado tanto las cosas que eso es algo que pertenece ya casi al arcano de los tiempos y no han pasado más que 4 décadas, ¿no? Pero en todo caso, se quería modificar la situación política. ¿Para qué? Bueno, pues entre otras cosas, se quería acabar con el terrorismo de ETA, se quería modificar
todo lo que es la estructura territorial de España. Hemos visto en qué ha derivado esa estructura territorial. Se quería intentar que la descomposición de España no tuviera un elemento acelerador como el que se ha ido desarrollando posteriormente, en fin, una serie de elementos. ¿Qué es lo que ocurre en todo caso? Lo hubiesen eso conseguido con un gobierno de concentración nacional, aquí podemos hacer una ucronía al respecto. Si el gobierno de concentración nacional del general Armada consigue su objetivo con la anuencia de los concursos de los partidos políticos integrados dentro de ese gobierno de concentración nacional hasta unas elecciones generales del 83, en donde quizá el terrorismo de ETA hubiese desaparecido, se hubiese reformado la Constitución principal y fundamentalmente en hechos fundamentales en donde se había puesto el acento de la deriva, en todo caso, de la fuga del Estado, en donde una Constitución no cerraba su engranaje a través del artículo 150, porque en esa bóveda permitía que el Estado se desangrara en entregar competencias a las comunidades autónomas. Es decir, esa deconstrucción nacional es lo que se quería. No era tanto llegar a un Estado centralista, pero sí un Estado unitario, en todo caso reconociendo las identidades propias de cada región española, pero no de las nacionalidades españolas ni de los conceptos de nación que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿hubiese eso tenido, digamos, un cambio sustancial y fundamental? No lo sabemos haciendo una ucronía. Lo que sí sabemos y podemos certificar en estos momentos es que el transcurso del desarrollo de estos años ha llevado a España a una situación de absoluta descomposición general. Esa descomposición general se traduce en lo siguiente, en que no estamos en un sistema democrático de partidos, estamos en una partitocracia. ¿Qué quiere decir esto? La partitocracia se traduce, como muy bien dijo Montesquieu y Tocqueville, en fin, y muchos ensayistas al respecto, en una dictadura de partidos. Entonces, la entelequia de que en España estamos viviendo una democracia participativa plena no se corresponde con un Estado en donde estén divididos, en donde haya la división de poderes, porque todo el engranaje del sistema legislativo, ejecutivo y judicial se ha ido interponiendo, intercalando para que descanse exclusivamente en el jefe del gobierno. Y la división de poderes de los órganos jurisdiccionales de la justicia, por ejemplo, está cuestionada cada vez más y lo estamos contemplando ahora mismo viendo cómo está funcionando el Tribunal Constitucional. Se puede decir que el Tribunal Constitucional como órgano principal de garantías, un órgano fundamental que ahora mismo está corrigiendo incluso la propia Constitución con esta última sentencia que han emitido sobre la cuestión del aborto. Está siendo un organismo independiente como la máxima figura sobre donde descansa la jurisdicción plena del Estado, o es un órgano puramente de sentido de partido o sectario. Hay otros muchos en los que podemos llevar a cabo este tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Termino rápidamente con esto. Que los partidos políticos sobre los que se ha descansado el sistema, principalmente del bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, lo que han conseguido es centralizar todo el poder en ese bipartidismo. Eso se llama dictadura de partidos. Y cuando dice que la sociedad vota para elegir y designar a sus representantes, en realidad lo que va a ocurrir después es que las representantes, los partidos políticos se olvidan de quién es la sociedad a la que están sirviendo para exclusivamente servirse en sentido de poder a sí mismos. Son engranajes de poder, es un negocio de poder. El sistema político en España funciona como engranaje de poder exclusivamente para los partidos políticos y para todos los apéndices
que se extienden alrededor de los partidos políticos. De ahí que quienes están en los órganos jurisdiccionales, ya sea Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional o cualquier otro que tiene que ser la base principal y fundamental de la separación de poderes, lo mismo ocurre con el legislativo, exactamente lo mismo, dependiendo exclusivamente del único órgano decisivo que hay, que es el órgano ejecutivo. No se puede decir que haya una democracia plena en ese sentido instalada. Es una ficción, pero que se sostiene porque la burocracia estatal, institucional de los partidos políticos hace que lo que es un fracaso absoluto como sistema del régimen del 78 se siga manteniendo en base a que siga habiendo presupuestos generales, hay financiación, aunque sea a costa de una enorme deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser más que una ficción. Y bueno, habíamos pactado media hora de entrevista. La última pregunta, la verdad es que a mí se me ha hecho muy corto. Claro, una pregunta con retrospectiva. ¿Hacia dónde vamos? Porque yo creo que, vamos, ahora se ve que hay un Partido Socialista parece que quiere implantar una república socialista. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál sería la solución? ¿Hacia dónde vamos? Es el gran enigma por desvelar y por descubrir. Si el sistema político en España sigue marchando con la misma estructura de poder intercalándose partidos políticos que se dicen antagónicos, pero que en el fondo forman parte de la misma, de la misma sustancia de identidad. En este sentido me refiero al Partido Popular. El Partido Popular se estableció en España como partido de centro-derecha. El Partido Socialista como un partido socialdemócrata, que eran los orígenes, derogando la parte marxista y renunciando al internacionalismo marxista de la propia esencia del Partido Socialista, como un partido socialdemócrata moderno. Esa fue también una operación en la que intervinieron miembros del entonces, antes del CSID, del SECED, que fundó el almirante Carrero Blanco, para traer un partido socialista nuevo que no fuese el nostálgico que dirigía Rodolfo Llopis, anclado en la Segunda República, con Felipe González. Bien, para llevar a cabo una democracia moderna, participativa, al uso y al modo de cómo estaban establecidas otras democracias en Europa. Eso se ha pervertido completamente. Y esa perversión ha dado en una corrupción del sistema y una corrupción institucional. Entonces, no hay una institución en España que sea independientemente ajena a los usos de lo que mandan el sistema de partidos políticos. Y es lo mismo que esté el Partido Popular en el poder, llegará posiblemente pronto que esté el Partido Socialista. Es decir, si no hay unos contrapoderes a este sistema de partidos absolutamente corrupto en ambos términos, Partido Popular y Partido Socialista, que ha corrompido todas las instituciones del Estado, desde la jefatura del Estado, ahora se quiere, en este caso, la Barracara, una vez que se echó de la jefatura del Estado al rey Juan Carlos con Felipe VI, pero que no deja de ser, poco menos en este aspecto, que un monaguillo del Partido Socialista, pues todo el resto de instituciones están absolutamente sometidas más que a la duda, a una constatación de corrupción política. No estoy diciendo que se hayan corrompido económicamente, algunos sí, pero corrupción política, porque no se ha respetado ni la independencia de los poderes públicos, de la conformación, de la estructura de una democracia, como son la división de poderes. Todo eso descansa en un arquetipo de estos estructura de partidos políticos. Robert Mitchell, un estudioso de la estructura de los sistemas políticos y de la democracia a finales del siglo XIX, primeros del XX, describió la ley oligarquía de los partidos, ley de hierro de la oligarquía. Es decir, los partidos políticos, si se desarrollan tal y como se ha demostrado, se está demostrando aquí ahora en España, no van a ir más que hacia sistemas y regímenes totalitarios. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y es lo que está ocurriendo en otros países que se llaman democráticos por encima de todo.
porque todo ese concepto de globalización se hace a través de unas estructuras de poder exclusivamente para controlar a las sociedades en todos los sentidos. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos aquí en España? Es difícil poder decir esto si en España sigue estando sometida como los partidos políticos o las élites políticas como serviles al globalismo y a la Agenda 2030. Y por lo tanto, España será una nación sometida a los dictados de lo que estén imponiendo los capitanes del globalismo y de la estructura de acción del activismo de la Agenda 2030. Y por lo tanto, eso nos deja en una situación de inseguridad jurídica, de falta de libertades, falta de propiedad. Ya estamos viendo cómo aquí se ampara en el delito y en la ocupación y demás. En fin, falta del derecho, por ejemplo, a la propiedad y a la seguridad jurídica del individuo y a la libertad. Es decir, si vamos a ser una sociedad de ciudadanos libres o una sociedad de ciudadanos sometidos. Y si la situación dentro de quienes se pone el pin aquí de la Agenda 2030, que se le han puesto todos los líderes de la izquierda y todos los de la derecha, la situación, desde luego, es muy negra en todos los aspectos, si no cambia con la emergencia de un grupo político, de un movimiento cívico-social en España que se rebele frente a esta situación y, por lo tanto, haga que se modifiquen y cambien por esa rebeldía cívico-social la situación hacia la que nos están conduciendo estas estructuras de poder oligárquico que existen en España, sea llamada derecha o sea vigente en el poder la izquierda. Pues muchas gracias, Jesús Palacio, escritor y ensayista. La verdad es que ha sido un placer y se me ha hecho muy corto esta entrevista. A ver si tenemos más tiempo en otra ocasión. Y bueno, al resto, si te quedas, nos despedimos en privado, ¿vale? Y al resto, pues nada, Jesús Palacio, ya lo habéis visto. A mí la verdad es que me encantaron sus libros. Una de las cosas que me ha quedado en el tintero por preguntarle es cómo, habiendo escrito una obra tan importante y tan conocida, no se ha cambiado nada. O sea, ha sido importante, muy conocida y muy ignorada a la vez por los grandes medios de comunicación, ¿no? Y ahora estamos donde estamos. Pero bueno, esta es nuestra España, para esto hemos quedado y aquí que os lo seguiré contando mientras que nos dejen. Muchas gracias y hasta la próxima.